La palabra satánico siempre ha sido una palabra que ha aterrado a varios cristianos por varios años. Una de las razones de tal miedo es por nuestras profundas creencias acerca de Satanás y lamentablemente de la mucha mala información en que siempre estamos expuestos. En el pasado, varios medios de comunicación acusaban a los satanistas de practicar ritos en donde se involucraba el asesinato de un ser humano, aunque nunca hubo evidencias contundentes para tales acusaciones. Otras personas como los evangelistas Mike Warnke y John Todd recorrieron varias iglesias de los Estados Unidos compartiendo sus testimonios acerca de su pasado como satanistas, aunque con el tiempo se descubrió que tales testimonios eran totalmente falsos. Nuestro entendimiento acerca del satanismo puede ser impreciso, porque al igual que el cristianismo, hay diferentes grupos satánicos que ven a la persona de Satanás de maneras diferentes. Es posible que algunos grupos en el pasado adoraran a Satanás y lo vieran como una verdadera deidad. Otros grupos satánicos modernos no creen en Satanás ni en ningún tipo de deidad. Son ateos y ven a Satanás como un símbolo de individualismo y libre pensamiento, que se opone a todo lo establecido por las religiones populares. Es en este grupo en donde se encuentra el personaje más importante del satanismo moderno, Anton LaVey, fundador de la primera iglesia satánica organizada en California, escritor de la Biblia satánica y conocido por los medios de comunicación como el Papa Negro. Nació en los Estados Unidos de descendencia gitana, rumana y alsaciana. Su nombre real fue Howard Stanton LaVey, que luego se lo cambiaría a Anton LaVey. Anton tuvo varios trabajos. Algunos fueron ayudantes de domador de leones y magia en el circo. Estudió criminología para luego ser fotógrafo forense. Posteriormente tenía dos trabajos, uno como organista en clubes nocturnos y los viernes en la noche dictaba seminarios relacionados a temas esotéricos, religiosos, magia negra y mitología. Fue en estos seminarios donde su popularidad crecía y también la cantidad de sus seguidores. Ya para el año 1966, él decide fundar la Iglesia Satánica, donde la sede de la misma se encuentra en la Casa Negra de Anton LaVey, en California. Allí condujo seminarios y ritos relacionados a sus creencias y estilo de vida. El satanismo de Anton LaVey es ateo, individualista, vengativo y es un fuerte opositor de la hipocresía. El mensaje principal de su filosofía es de carácter hedonista. Para LaVey, la finalidad principal del individuo es complacerse a sí mismo y dar rienda a sus placeres carnales. Un ejemplo de esto es cómo ellos ven las relaciones sexuales entre parejas. Para un cristiano conservador, las relaciones sexuales se deben dar dentro del matrimonio, especialmente entre un hombre y una mujer. Para satanistas como Anton LaVey, la persona debe manifestar sus deseos sexuales de la mejor manera que le plazca. Si la persona quiere tener relaciones con más de una persona, pues que lo haga. Si un hombre o mujer desea tener relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, pues que lo haga. Y si un hombre es feliz teniendo sexo solamente con su esposa en el marco del matrimonio, pues simplemente que lo haga. La filosofía satanista de Anton LaVey entiende que todas las religiones, especialmente la cristiana, buscan oprimir los deseos naturales del hombre y verlos como algo malo y horrendo. Por tal razón debe haber una religión que en vez de buscar glorificar a cualquier deidad, glorifique al hombre o que sea más humanista. Por eso él escoge la figura de Satán como el personaje principal de su religión, porque al igual que LaVey y los satanistas, el diablo en la literatura es el personaje que se opone a Dios. De igual manera, los satanistas se rebelan ante todo tipo de religión organizada. Anton LaVey no solamente fue el líder principal de esta nueva religión o antirreligión, también fue el autor de varios libros, entre los que se encuentra el más popular, conocido como la Biblia satánica. En su prólogo nos dice que la razón por la cual escribe este libro es para dar a conocer la verdadera magia negra y satánica, y no necesariamente la que se ha intentado de vender en el pasado por otros hombres.
Sin embargo, en mi opinión y el de otras personas, este libro también fue escrito para otros tres grupos de personas: los que quieren ser parte del movimiento satanista, los cristianos y los que por alguna razón malinterpretan el satanismo de Anton LaVey. Este es un libro que presenta un modelo filosófico de vida muy humanista y antirreligioso, pero que en los capítulos finales comienza el libro a dar un giro y comienza a verse bastante religioso y sobrenatural. El estilo de este libro es rudo, desafiante y sarcástico. Para muchos que profesamos la fe cristiana, puede llegar un punto en que se hace difícil continuar leyéndolo, por lo despiadado que suenan algunos de los ritos y los ataques que se hacen a la fe cristiana. Por ejemplo, el primer capítulo, titulado Las 9 declaraciones satánicas, es como si fueran los 10 mandamientos básicos del satanista. Vemos lo que representa Satán para el satanista ateo. Son como muchos mandamientos donde se presentan las creencias fundamentales del satanismo y su estilo de vida en oposición al cristianismo. Jesucristo en los evangelios habla de la importancia del amor al prójimo y a los enemigos. La declaración 4 y 5 de las declaraciones satánicas indican: Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado e ingrato. Satán representa la venganza, en lugar de ofrecer la otra mejilla. El segundo capítulo, titulado El libro de Satán, Fuego, es un discurso en donde se censura o se injuria principalmente a la fe cristiana, haciendo burla de las principales creencias de la fe cristiana y exaltando las enseñanzas fundamentales del satanismo. Por ejemplo, en el punto 1 de la diatriba número 3 dice: Amaos los unos a los otros. Se nos dice que esto es la ley suprema, pero ¿qué poder lo ha hecho así? ¿Sobre qué autoridad racional reposa el Evangelio del amor? ¿Por qué no habría yo de odiar a mis enemigos? Si los amo, ¿no me pongo a merced de ellos? En el 7 dice: odia a tus enemigos con todo tu corazón, y si un hombre te abofetea en la mejilla, abofetéale en la otra, abofetéale con toda tu alma, pues el velar por uno mismo es la ley más excelsa. El tercer capítulo es el libro de Lucifer, Aire. En este capítulo, que contiene 11 subtemas, el autor nos habla en detalle de las enseñanzas fundamentales del satanismo, su estilo de vida, lo que ellos entienden como el ser humano debe llevar a cabo su sexualidad, lo que es un sacrificio humano, misa negra y celebraciones. Este es el capítulo más importante del libro porque con detalles habla de su propuesta filosófica y cómo la llevan a cabo. También el autor intenta de informar correctamente cómo funcionan sus creencias. Por ejemplo, en el subtema titulado Misa Negra, LaVey nos explica que en una misa negra podría ser una parodia de las misas católicas o cultos cristianos que se llevan a cabo. Él explica: hoy en día una misa negra consistiría en blasfemar temas tan sagrados como el misticismo oriental, la psiquiatría, el movimiento psicodélico, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Se defenderían las drogas, se glorificaría a los militantes aculturales y podría dársele un empujón satánico a la decadencia de las teologías. Los últimos dos libros, el de Belial y el libro de Leviatán, parecen que van más dirigidos a aquellos que ya desean entrar en el grupo satánico. En el libro de Belial, LaVey da detalles de la magia satánica, cómo hacer los 3 tipos de rituales: de deseo, de compasión y de destrucción, con quiénes debes hacerlo, cómo y qué elementos debes tener a la mano. El libro de Leviatán es uno dedicado a las invocaciones. Son diferentes invocaciones para ser leídos en los rituales de destrucción, sexualidad y enemistad. Para algunas personas, estos dos últimos capítulos pueden ser totalmente contradictorios. Sin embargo, en sus primeros capítulos, especialmente el que está titulado La Nueva Edad Satánica, LaVey explica por qué debe crear este tipo de dogmas y ritos. Anton LaVey fue un personaje muy controversial hasta su muerte en octubre 29 del año 1997, donde falleció de edemia pulmonar, pero sus seguidores y pensamientos continúan presentes en varios lugares del mundo. A pesar de las diferentes divisiones que ha habido en el pasado, la iglesia continúa presente con su líder, el sumo sacerdote Peter H. Gilmore. Una de estas divisiones ocurrió años después de la muerte de Anton LaVey.
Su hija decidió fundar otra iglesia satánica llamándola la Primera Iglesia Satánica. Ella decide fundar esta iglesia porque entendía que la iglesia que ahora dirige Peter H. Gilmore se había distanciado de las enseñanzas de su padre. Hoy en día se encuentran satanistas en varias partes del mundo, incluyendo en algunos países latinoamericanos, y algunos aseguran que la Biblia satánica ha vendido más de 1 millón de copias desde su publicación. Hoy en día se pueden encontrar la misma en español, ya sea impreso o en audio. Ahora, ¿por qué nosotros, la Iglesia de Cristo, deberíamos interesarnos en conocer un poco más acerca de esta Biblia satánica o del pensamiento de Anton LaVey? A mi entender, hay dos razones que nos afectan a nosotros como iglesia y por tal razón debemos reflexionar acerca de la misma. La primera es el tema de la hipocresía. Si algo Anton LaVey tiene muy en común con las enseñanzas cristianas, es la poca tolerancia a la hipocresía. Como cristianos nos ofende la hipocresía y la condenamos desde un púlpito. Sin embargo, en la práctica parecería que la ejercemos a diario. Creo que nosotros los creyentes debemos imitar un poco más al fundador de nuestra fe, que en muchos momentos de su vida aquí en la tierra se opuso tenazmente a la hipocresía religiosa. Asimismo, nosotros debemos ser intolerantes con la hipocresía, venga de donde venga y cueste lo que nos cueste. Creo que vivir a la altura de lo que creemos y confesamos ha sido uno de los problemas más graves que ha tenido el cristianismo en toda su historia. Segundo, la Biblia satánica presenta un mensaje que está muy presente en el siglo XXI, especialmente en Occidente. LaVey presenta esta realidad en el capítulo titulado La Nueva Edad Satánica, y es el completo interés de que la persona viva para satisfacerse a sí mismo. Este hedonismo rampante aparece continuamente en el cine, series de televisión, libros, radios, en los medios sociales, etcétera, etcétera. Continuamente nos dice que utilicemos todos nuestros recursos, dinero, tiempo, talentos, influencias y conocimiento únicamente para nuestro bienestar personal. La sociedad occidental en la que vivimos tal vez no se llamen satanistas, pero cree profundamente en las ideas fundamentales de Anton LaVey, de que la prioridad del ser humano es complacerse a sí mismo y buscar su propia felicidad. Lamentablemente también algunas iglesias, influenciadas por la sociedad en la que se rodean, se han visto en ocasiones llevando el mismo mensaje individualista, con la diferencia que es Dios el que desea que las personas se dediquen plenamente a disfrutar de la vida y que sean felices. En una sociedad que constantemente nos dice que nos preocupemos por nosotros, la Iglesia debería enseñar, fomentar y continuar poniendo en práctica que en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, hay un Dios que desea que su pueblo se preocupe por aquellos quienes los rodean. El resumen de los 10 mandamientos no es otra cosa que amar a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ya sea que tu prójimo sea pobre, rico, de clase media o nuestro propio enemigo. Dios quiere que amar sacrificalmente a nuestro prójimo sea una de las características más importantes de su iglesia. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué opinas tú? No dejes de compartir tu comentario y suscribirte a este canal. Y recuerda, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.